Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la tercera feria de Cauca. En esta oportunidad vamos a presentar Cauca de el libro de la serpiente. Angélica, Burlarte, Rosa, Rodel, Rosina Anglada, Paulina Suárez. Asimismo, actividad de nuestra embajadora cultural de Uruguay, Cristina Lavado. Pueden comenzar. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días, depende de donde estén. Es un placer para nosotros estar aquí en la tercera Feria Virtual del Libro Jauja, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Agradecemos como siempre a Alan Morales, a César Sabatierri, a Shelly Molina y a Jorge, que es nuestro esposo en el día de hoy, por estos espacios. Hoy tenemos un programa muy impresionante porque vamos a hablar de Jauja, del ayer de hoy y del mito de las serpientes. Tenemos hoy que hablar. Antes de pasar a nuestro programa, les quiero dejar como siempre nuestro video de presentación. Espero que les guste. El problema que yo... Por favor, me dicen si se ve. Ok, un momentito. Aparte, ¿sí? Te
Bueno, ese es el video de la presentación de todos los que van a presentar en esta feria de Jauja en nuestro Boulevard de Poetas. Entonces, para comenzar, vamos a Jauja, como sabemos que es la tierra de los poetas, tierra de poetas. Vamos a comenzar con Angélica Hurtado, que está desde Guatemala, que desde Guatemala ella nos va a hablar de Jauja y el mito de la serpiente. Angélica, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del mundo. Hoy les voy a platicar un poco sobre las serpientes de Jauja y que es un mito andino y su eco en las leyendas del mundo. En la región de los Andes, en donde se encuentra Jauja, existe una leyenda de dos serpientes gigantes llamadas Amarús que dieron origen a el fértil valle de Jauja y sus habitantes. La leyenda dice así: en el valle donde hoy se encuentra Jauja, existía un gran lago y estaba habitado por un amarú, que era una gran serpiente y era tan antigua que se había vuelto blanca y reflejaba la luz del sol. El arco iris se compadeció de este amarú y envió a otro, joven y oscuro, para que le hiciera compañía. Pero aquella serpiente joven entró en lugar de darle amistad y compañía, empezaron a tener grandes rivalidades y los pleitos indignaron tanto a las divinidades que se enojaron mucho y por lo cual se desató una gran tormenta y dos rayos fulminantes mataron a ambos amarús. Sus cuerpos se hundieron en el lago y las orillas del lago ya no fueron capaces de contener las aguas del lago, dejando un valle fértil y hermoso que es donde hoy conocemos el Valle de Jauja. En este valle que hoy es tan fértil y ha sido tan famoso por su prosperidad, también ahí aparecieron dos seres humanos que estaban escondidos por miedo a las grandes amarús. Estos seres humanos eran Mama y Taita, que dieron origen a los habitantes del Valle de Jauja. Pero la leyenda no termina allí. Los antiguos pobladores del valle decían que los espíritus de los amarús continúan viviendo en cavernas profundas y que cuando hay tormenta tratan de regresar al cielo aprovechando los vientos y las nubes. En los tiempos antiguos, cuando había una tormenta y habían grandes rayos, los ancianos los observaban atentamente y si la serpiente que aparecía era blanca, era que iba a ser un año muy próspero y bueno para las cosechas. Y si la serpiente era oscura, era todo lo contrario. Hoy día, según la tradición popular, existen dos serpientes gigantes ocultas en los cerros que rodean Jauja. Una vive en dirección norte y la otra en dirección sur. Ambas crecen lentamente bajo la tierra y el día que logren encontrarse ocurrirá una transformación extraordinaria en el valle. Dependiendo de la versión, el encuentro puede provocar grandes desastres naturales como inundaciones, terremotos, sequías, o sería la renovación del mundo. Lo interesante es que la leyenda relaciona las fuerzas de la naturaleza con los seres vivos, como que si la tierra tuviera un alma propia. Y esto no es solo una leyenda. Vemos el enfrentamiento entre generaciones, la presencia de la naturaleza, tormentas, lluvias, arcoíris, el aparecimiento de los seres humanos en el valle y su formación. Ahora bien, aquí viene lo interesante y cómo se relaciona con las mitologías de muchas otras culturas. La serpiente
es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y representa la renovación, ya que cambia de piel, la sabiduría, la paciencia, la fertilidad, el poder oculto, las fuerzas de la naturaleza. Para muchos pueblos no es un animal maligno, sino un ser sagrado. Las serpientes están presentes en las mitologías de muchos pueblos y culturas a lo largo y ancho de todo el mundo. Vamos a hacer un recuento de las diferentes serpientes importantes en las mitologías y vamos a empezar por China, por ser una de las culturas más antiguas. El dragón chino es una especie de serpiente de antiguas es una figura serpentina muy antigua. Está asociada con la lluvia, con los ríos, con la prosperidad y con el equilibrio cósmico. A diferencia de Occidente, suele ser benéfico. En Escandinavia, una serpiente gigante conocida como Jormungandr rodea toda la tierra. Según las leyendas nórdicas, cuando se mueva y emerja de las aguas, comenzará el fin de los tiempos. Aquí aparece una idea semejante a las serpientes de jauja, una serpiente gigantesca cuyo despertar transformará el mundo. En las antiguas Grecia y Roma, las serpientes ocupan un lugar muy importante. En las mitologías griega y romana, algunas son monstruos terribles, otras tenían significados sagrados relacionados con la sabiduría, la curación y la protección. Así tenemos enormes serpientes como Pitón, que es una gigantesca serpiente que custodia el santuario de Delfos. Según el mito, el dios Apolo la mató con sus flechas para apoderarse del lugar y fundar ahí el famoso oráculo. La hidra de Lerna, que es tal vez la más famosa, era una gran serpiente con muchas cabezas, que cuando le cortaban una le aparecían dos. Y Heracles la venció en uno de sus 12 trabajos. También existe Medusa, que no es una serpiente como tal, pero tenía, en lugar de cabello, tenía muchas serpientes vivas y su mirada era fulminante. Los romanos heredaron muchas de las tradiciones y mitos de los griegos. En muchas casas romanas había representaciones de serpientes que representaban la fertilidad, la abundancia, sabiduría y protección. En Mesoamérica tenemos a Cuculcán y Quetzalcóatl, que son serpientes aladas, que representan el conocimiento, la creación y la civilización. Y es muy especial estos personajes o estas serpientes porque son una fusión entre las serpientes y las aves. En Guatemala, el ave símbolo es el quetzal, que también fue conocida como el pájaro serpiente, puesto que tiene una cola muy larga y un hermoso plumaje que se asocia mucho a Cuculcán. En esta cultura, en nuestras culturas, no es un monstruo, sino un benefactor de la humanidad. En la India, las serpientes sagradas llamadas nagas custodian los ríos, los lagos y los tesoros. En el antiguo Egipto también tenemos la presencia de serpientes. Ya vemos que, digamos, Tutankamón tiene una cobra en su tocado. Cleopatra está muy asociada con las serpientes, con las cobras y todo eso. Entonces podemos decir que las serpientes se impresionaron a los seres humanos desde tiempo muy remoto. Sus movimientos silenciosos inspiran respeto. Son figuras de cautela, de paciencia, de movimientos lentos y sinuosos.
Como vivían cerca de los ríos, en cuevas y montañas, se asociaban mucho con los misterios de la tierra. Como conclusión les quiero decir que la serpiente y la leyenda de las serpientes de Jauja es mucho más que un relato local. Forma parte de una extensa tradición humana que ve en la serpiente un símbolo del poder de la naturaleza, del misterio de la vida y de la muerte, puesto que su veneno es letal muchas veces. Aunque separadas por océanos y siglos de historia, las culturas de los Andes, Europa, Asia, África y América imaginaron seres semejantes para explicar aquello que les asombraba. Las serpientes de Jauja nos recuerdan que los mitos, lejos de ser simples fantasías, son una forma de comprender el mundo y de conservar la memoria de los pueblos. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Súper interesante tu ponencia. Yo personalmente tengo miedo de las serpientes. Yo creo que a muchos nos dan mucho miedo. Y bueno, pero es súper interesante la historia, ¿no? Bueno, sabemos que Jauja, desde que fue fundada por Pizarro, es una tierra de mucha historia y de mucha literatura, entonces estamos aquí para hablar justamente de Jauja, de ayer y de hoy, y los mitos que acaba de presentarnos Angélica Ortarte, que está desde el Saltenaco. Sí, que Saltenango. Ah, no, Hoy sí. Guatemala. Entonces, muchísimas gracias, Angélica. Vamos a pasar entonces Gracias a ti. Gracias. A Brasil con José Hilton Rosa. José Hilton, que está en Belo Horizonte. José, vai falar para nós de... Isso. Buenas tardes, Boa tarde. Cristina, amigos, amigas, né, desse grande encontro e onde podemos falar, temos a oportunidade de falar sobre essa mitologia, né? O mito das serpentes. Em Raura está profundamente ligado à lenda do Amaro, uma poderosa divindade serpentina ou dragão, alado à mitologia inca, que protagoniza a criação e a origem geográfica do Vale do Mantaro, né, e da famosa Lagoa de Paca. E o simbolismo disso é o Amaro não é visto na mitologia andina como uma serpente malvada comum, mas sim como um elemento vital associado à água, ao raio, ao trovão e à regeneração da terra. Conheça a história do Amaro, o semideus da água. E assim ela simboliza a energia que fertiliza os campos agrícolas da região. Conheça a história de Amaro. E eu fiz um poema para nossa cidade maravilhosa, Jauja. Pense em mim. Com você quero enamorar. Em algum recanto morar. Andar e admirar com passos lentos e tranquilos. Conhecer o povo também, a cultura, vencendo sua altura. Para mim, fissura. Me cativa sua história, soube plantar virtudes, adaptando sua altitude
esquecendo até do imperador que na Espanha deixou novos ares, conquistou, tanta beleza se formou, terra do nunca, do leite e do mel, com o azul sua cor destacou, conquistando no início a capital, Peru na América Espanhola. A imagem de Rauha ficou, seus habitantes carinhosamente abraçou. Muito obrigado. Muito obrigada, José. Muito bonita a sua poesia. Gracias. Obrigada. Entonces vamos a irnos hasta Ecuador, entonces, con Paulina Suárez Rosero. Paulina que nos va a hablar Paulina que es poeta, escritora, y que nos va a hablar de América Morena, una misma historia. Paulina, Muchas gracias. Pauluna. Sí, Pauluna, gracias. Gracias, soy Pauluna Suárez y soy ecuatoriana. Y con ustedes esta ponencia que he preparado. América Morena, una misma historia. En esta oportunidad presento un capítulo de narrativa histórica secuencial con un brevísimo análisis sobre algunos sucesos que nos unen y nos identifican a quienes formamos parte de este hermoso continente americano. Desde el claroscuro cubierto de todas las historias, que como un titilante panel de luces se encienden y se apagan, vuelven los recuerdos intermitentes a transitar, cual espíritus incomprendidos, torturados, deformados en la luz oscura de la no certeza, cabalgando sobre una nube neblina de entelequias reales y ficticias, heredadas de boca de quienes nos antecedieron o de la experiencia de nuestra comoditicia memoria. Ninguna realidad es absoluta porque siempre será captada desde la yoedad de la íntima percepción. Pero mirar el pasado y reconocernos como fruto nos da la seguridad de una raigambre ancestral que marca indeleble ese suspiro de nada al que llamamos presente. De esta manera comienza la remembranza contenida en el libro al que titulé Ambato a breves rasgos y a breves trazos, mismo que relata la historiografía de esta ciudad enclavada en los Andes ecuatorianos. A pesar de ser la crónica específica de este punto del espacio, podemos reconocer manifestaciones identitarias con todos los pueblos de nuestra América, de nuestra patria grande. América somos todos. Nos une y nos separa un feraz espacio en kilómetros físicos, límites impuestos por la avaricia de unos pocos. Pero somos los mismos, en un enorme bagaje de circunstancias convergentes, memorias, sucesos comunes, creencias, identidad y hasta contradicciones concordantes. Somos hijos de la misma Pachamama. Tenemos la misma sangre roja en nuestras venas. Y si solamente le quitamos el membrete, nos daremos cuenta de cuántos acontecimientos y casos nos aunan, cuánta entraña nos identifica, cuánta verdad nos vincula y cuánta mentira quiere por protervos convencionalismos que permanezcamos separados. En estas primeras páginas se habla sucintamente del génesis primigenio, en donde se encuentran sostenidas las raíces de nuestra hermosa y pródiga tierra. Tiempo indefinido transcurrió hasta llegar a la barbarie de la imposición eurocéntrica. La soberanía de la Pachamama fue ultrajada, humillada más allá del dolor, obligada a servir de rodillas
en los bestiales pámpanos de una vorágine de avaricia, mentira, lujuriosa soberbia. La conquista, escondiendo entre los pliegues de sus suntuosos vestidos y las convenientes interpretaciones manipuladoras de su libro sagrado, nos trajo la justificación perfecta para hacernos creer que solamente lo blanco era valioso, que solamente lo venido de fuera era hermoso, útil o inteligente, que lo nativo sirve tan solo para realizar tareas que no impliquen conocimiento, sino repetición, que quienes no pertenecen a esa casta son desechables como un manojo de hierba, porque no cuentan con ningún, que tan solo los venidos del otro lado del charco eran beneficiarios del intangible llamado alma, que esa superioridad avalizaba todos sus desafueros. Tomó de forma violenta y visceral el poder económico y la autoridad de los procesos, destruyendo todo rasgo ancestral en los nativos e implantando a sangre y fuego la cultura traída. Acoto como referencia un fragmento del texto del filósofo argentino José de Guardia de Ponté, llamado La depredación como matriz de la colonialidad, en donde dice, y cito, todo el sistema de la tiranía se repite y se reproduce en tres estructuras del coloniaje. El control de la economía con apropiación de tierras, recursos naturales y explotación del trabajo. Segundo, el control de la autoridad, componiendo formas de gobierno y control militar. Y tercero, el control del conocimiento con la colonización del saber y del ser. Por esta razón, para pensar en descolonizar, hay primero que romper el molde inmoral y putrefacto del sistema colonial. Entender que la raíz misma de este sistema perverso es la explotación y la depredación de unos pocos sobre muchos. Y cierro cita. Pero hago notar como esta maléfica inferencia de quienes se adjudican el poder es una constante, no solamente en la conquista y el coloniaje de América, sino como modus operandi en todas las formas de poder hegemónico, propiciado por los tiranuelos de todos los tiempos en la historia mundial. Sabemos que quien detenta el poder es quien impone lo que se debe saber, pensar, lo que se debe estudiar, cómo actuar o recordar. En busca de lograr este propósito, también se instauró un sistema monetario que consentía hipotecar a los nativos sus propiedades, recursos y hasta su vida, a cambio de pequeños trozos de peltre redondo, llamados monedas. Desde entonces se han cambiado las formas, pero ahí es donde se establecen las bases para el desenfrenado sistema capitalista que actualmente domina el mundo. Desde entonces, los nativos, eran esclavos del patrón europeo. Ahora, ese patrón tiene la forma de consorcios, holdings, entidades financieras, Fondo Monetario Internacional y la peor de todas, la imposición de las tecnologías que nos reducen a otra clase de nociva sujeción, pero tan dañina o peor que la esclavitud de antaño. De forma infalible, los dineros detentaban los cargos más altos en la regencia colonial. Eran los amos y señores, dueños omnímodos de propiedades, tierras y vidas, dentro de los territorios ocupados. Los demás serían siempre elementos de segundo orden en todo sentido, y eran quienes pusieron, por ejemplo, los muertos en la época de la mal llamada independencia, que no fue más que el traspaso del dominio europeo al dominio criollo y mestizo, mismos que tomaron el control como herederos de propiedades, riquezas y vidas. El virrey se fue, pero la lógica de la colonia se quedó. Mientras Europa crecía con toda la riqueza saqueada, nosotros nos quedamos con la consigna de proveedores baratos de mano de obra y recursos naturales. Extractivismo hacia afuera, exclusión hacia adentro.
Y todo esto protegido por élites que nunca se sintieron parte de lo que gobernaban y que hasta el día de hoy siguen manteniendo esa arrogancia soberbia, ¿m? Y violenta. En principio el saqueo fue en nombre del rey, luego continuó en forma de hacendados, grandes exportadores, terratenientes o comerciantes. No son oligarquías productivas, son parásitos elegantes que no generan ninguna producción, solo extraen, comercian y protegen su monopolio, su apellido y su poder. Se creen europeos en América y racialmente superiores en su propio país. Le tienen asco al pueblo, pero viven y lucran de él. Su identidad no cree en el bien común, cree en la defensa de sus intereses, manteniendo el mismo sistema feudal de siempre que les aporta ganancias y rentas. La independencia no fue una ruptura, fue asegurar el continuismo del coloniaje en manos de sus descendientes que perfeccionaron la servidumbre. Hubo en estas historias pequeños destellos de progreso como la llegada del tren o la imprenta o de gobiernos liberales que dotaron de dignidad a la población, pero que tuvieron la duración de un suspiro, porque la barbarie del conservadurismo jamás permitirá se les arrebate su soberanía para lo que cometieron y siguen cometiendo macabros asesinatos y feroces persecuciones en contra de quienes osan retar su omnipotencia, pero para bien o para mal. De ahí venimos. El espíritu humano, como la tierra fecunda de nuestra América morena, tiene la insolente tenacidad de renacer después de las más horrísonas devastaciones humanas o naturales. Ese espíritu es quien impulsa a construir caminos, a dar un paso más, aunque se sienta desfallecer. Y hasta aquí la historia. Mientras tanto yo, protegida por esa tenacidad de nuestra tierra y por su necia terquedad de mantener la fe, sigo apostando por la bondad, por el rescate del espíritu humano reflejado en la construcción de solidaridad, lealtad y justicia. Y con esa indómita esperanza propongo formar una urdiembre de manos generosas y palabras sabias que logre vencer lo que el dinero, el poder sectorial individualista o la soberbia mezquindad quieren destruir. Que juntos, todos los amantes del arte y la cultura y el alma del pueblo al que pertenecemos, nos constituyamos en esa red viva y palpitante, que seamos la semilla de la paz y la equidad que el mundo necesita para sobrevivir. Gracias. Bravo, bravo, Paulina, muchísimas gracias. Excelente. Excelente, sí, muchísimas gracias. Vamos entonces a Panamá con Ramón Bartoli Arosemaki, y él también nos va a traer fechas históricas de Jauja y celebraciones históricas. Adelante, Ramón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un fraternal saludo a todos, al representante de la Feria del Libro, la tercera Feria del Libro, a Paulina, a Angélica, a Cristina, a José y a Rosina Anglada y a Rubén Latier. Hoy me toca hablarles. Pauluna, don Bartoli. Pauluna. Pauluna. Okay. Hoy me toca hablarles sobre fechas importantes en Jauja hasta hoy. Igualmente, celebraciones patrióticas que se celebran. Igualmente, vamos a hablarles sobre los idiomas y dialectos que se hablan en Jauja y personajes principales importantes en su área. Las fechas principales históricas en Jauja, en la época prehispánica,
y en la conquista, en el año 4850 antes de Cristo, asentamientos humanos en el abrigo rocoso de Tuntaya, en uno de los sitios de ocupación humana más antiguos de la Sierra Central. En el año 800 antes de Cristo, aproximadamente, existió la primera sociedad agroalfarera organizada en Ataura Pata. En el año 1465, aproximadamente, la fundación incaica de Atún Sausa bajo Tupac Inca Yupanqui fue la segunda ciudad inca más importante después del Cusco. Del 11 al 13 de octubre de 1533, primera batalla de Jauja, victoria española contra tropas incas, primer choque serio tras Cajamarca. El 25 de abril de 1534, fundación española de Jauja por Francisco Pizarro, con el nombre de Santa Fe de Atún Sausa, fue establecida como primera capital del Perú. Gobernación de Nueva Castilla, 252, año 1172, 56, perdón. En la época colonial republicana, el 3 de julio de 1565, la creación del corregimiento de Jauja, la ciudad se traslada 2 kilómetros al norte, donde está actualmente. Noviembre de 1820, proclamación de independencia en Jauja, en su plaza de armas, la Guerra del Pacífico. Jauja fue epicentro de resistencia del ejército peruano en la campaña de la Breña. 12 de agosto de 1989, la plaza de armas de Jauja es declarada ambiente urbano monumental. Jauja, Perú, tiene una historia bellísima de historia, y en sus fechas patrióticas y de celebración en Jauja están las siguientes: 28 de julio, fiestas patrias, independencia del Perú. 9 de diciembre, batalla de Ayacucho. 7 de junio, Día de la Bandera. 6 de agosto, la batalla de Junín. Aparte de eso, en el año 2025 cumplieron 491 años. Es conocida como pedacito de cielo en las alturas. Jauja además celebra con fervor patriótico porque su plaza de armas y la plazuela La Libertad recuerdan el centenario de la independencia.
Hay un dato curioso de lo que significa Jauja, tierra de abundancia. Por eso se dice vivir en Jauja cuando todo va bien. Jauja tiene dos significados principales. Como lo dije anteriormente, tierra de abundancia, paraíso terrenal. Viene de la idea de país de Jauja o Cucaña, en esa tierra imaginaria donde todo es fácil. Hay comida gratis, no hay trabajo, no hay problemas. Vivir en Jauja es vivir sin preocupaciones, en la abundancia y en la paz. Un ejemplo, desde que se jubiló, vive en Jauja, vive tranquilo y sin apuros. Por eso suena tan dulce. Es como decir, un lugar donde el alma descansa. Jauja fue la ciudad del Perú. Jauja Junín fue la primera capital del Perú en 1534, antes de Lima. Tierra de valle, de frío bonito, de gente trabajadora. Está en la tierra central, muy conocido por sus fiestas y sus paisajes. Idiomas y dialectos que se hablan en Jauja. En Jauja, ciudad, el 99% es español. El quechua está prácticamente extinto en el uso diario. En distritos y comunidades rurales aún se escucha quechua, huanca, sobre todo entre adultos mayores. Distritos como Ataura, Marco y Yauyos conservan más. En la mente, aunque ya no se hable el quechua, sigue vivo en nombres de lugares de Atún, Sausa, Paca, Tutananmarca y Amarú. Idiomas y dialectos. Idioma, estado en Jauja, español. Idioma dominante, el quechua, huanca. Cooficial, el retroceso en ciudad aún vive en el campo. Castellano andino, el dialecto real que habla la gente, español más quechua. Por eso Jauja suena así, español con corazón quechua. Personas importantes, nacidos en Jauja, Junín. Literatura y cultura. Edgardo Rivera Martínez, 1936-2024. El más grande escritor, ensayista y académico de la Academia Peruana de la Lengua. Obra clave, País de Jauja, 1993. Novela que retrata Jauja en los 40 en su sanatorio antituberculoso. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos. Unió andino con lo universal. Para él, Jauja era el mito, Amauri, unicornios, sirenas.
Otro personaje importante, Wenceslao Inestrosa, 1903-1993. Pintor jaudino, dejó su huella en el arco de ingreso que a la Alameda Franklin Roosevelt en Jauja representó paisajes y costumbres del Valle de Mantaro, historia política y educación. Luis Bardales, siglo XIX. Político y educador jaujino, la avenida principal donde se hace el desfile del 25 de abril lleva su nombre. Francisco Pizarro, 1478-1541. Ojo, nació en Jauja, pero la fundó el 25 de abril de 1534 como Santa Fe de Atún Sausa y la hizo primera capital del Perú. Religión y ciencias. Misioneros y médicos franceses del sanatorio de Jauja de 1900 a 1950. Y por último, en los años 40, Jauja fue la capital antituberculosa del Perú. Llegaron médicos científicos y religiosos de Francia. Enseñaban idiomas, medicina y dejaron muchas influencias culturales. Por eso, en país de Jauja hay tanto cruce entre Europa y los Andes. Carlos H. Hurtado Ames, historiador e investigador jaujino contemporáneo, escribe sobre el mestizaje cultural en Jauja y la identidad andina occidental de la provincia. Deportes y tradición. Danzantes y cultores de la tunantada, aunque no hay un solo nombre, Jauja y Yanjos han dado grandes maestros de la tunantada, danza patrimonial cultural de la nación. Muchas han representado a Perú en el mundo. Y por último, dato clave, Jauja siempre formó gente entre dos mundos, el andino y el occidental. Por eso, sus personajes más famosos son escritores y artistas que tradujeron esa mezcla. Y ahí sale la frase, Jauja es pedacito de cielo, porque cría gente que mira a la cordillera y también hacia Europa. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias por traernos a Jauja, a esas fechas históricas y lo que significa Jauja. Y como dice Pauluna, se va a ir a vivir a Jauja mañana mismo. Parece bien pedacito de cielo, como dice, alegría del corazón. Entonces, vamos a continuar. Rosina, te voy a dejar para el final porque tenemos que dar una noticia. Entonces, vamos a ir con Rubén Litieri, que está en Buenos Aires, Argentina, ¿cómo se llama tú? Ay, yo me olvidé del nombre. Moquegua, en Moquegua. Rubén, que también nos va a hablar un poco de historia de Jauja y de la poesía. Rubén. Listo. Gracias, estoy muy feliz de que me hayas convocado porque en cada evento que haces, Cristina, aprendo más de la historia, aunque ya fui 5 veces a Perú
Esto no lo sabía y bueno, me enriquece internamente para hacer un poquito más. Aunque tenga mi edad, siempre se sigue aprendiendo y eso es lo importante. Traté de hacer algo y bueno, después lo mío no es narrativa, historia, pero sí poesía, así que después le voy a dejar una pequeña poesía para esta linda región que se llama Jauja. Dice, a su llegada en 1533, ya lo dijo el señor Ramón, y no quiero repetir las palabras porque él sabe más historia que yo, pero bueno, seguimos así. Los conquistadores quedaron deslumbrados por la opulencia del valle de Mantaro y y el recibimiento local de las crónicas de Pizarro, enviadas a Europa, descubrieron la zona como una tierra de ensueño. Es- Esto se fusionó mágicamente con el mito europeo medieval del país de Cucaña, lugar utópico donde la comida abundaba y no existía el trabajo. El mayor castigo era trabajar. Los incas acopiaron enormes cantidades de alimentos y bienes en Jauja o Sausa, como se diría en su dialecto, porque era el gran centro de administración de Tahuantinsuyo para la Sierra Central. Su valle producía inmensas cosechas y albergaban una red masiva de miles de depósitos estatales, polcas, que se llama, para abastecer a sus ejércitos y nobleza y las poblaciones locales. Así nació el mito de la tierra de Jauja. La fantasía caló tan hondo que el imaginario popular de España e Hispanoamérica, hasta el día de hoy hay expresiones como esto es Jauja o irse a la Jauja. La ciudad de Jauja se ubica en la cabecera norte del Valle de Mantaro. Su plaza mayor de armas dista 3,3 kilómetros del punto donde el río Mantaro cambia su recorrido de noreste a sureste y se hace de norte a sur. Ya hace el noreste en una ciudad que se encuentra en la laguna de Tagadero y hacia el norte la laguna de Paca. Asimismo, hacia el este recorre el río Yacuz, que habría que conocerlo directamente. Pero Jauja, con mayúscula, es también la ciudad en el centro del Perú, a unos 250 kilómetros de Lima, ubicada en el valle de Mantaro, rica en recursos naturales y culturales. Ahora le voy a hacer una pequeña poesía que espero que le guste. Me estoy acomodando como quien quiere la cosa, de una historia hermosa que acá le estoy contando. Esta se fue creando en aquella lejana latitud, en ese país del sur de la historia me agarro cuando un señor Pizarro creó Jauja, capital del Perú. Cuando el hispano llegó por el hermoso Mantaro, vio un horizonte tan claro y el corazón le asombró. Con entusiasmo afirmó que esta tierra tan generosa
tan fértil, rica, hermosa y, de a- y al soñar noble ciudad le dio fama de heredad, de abundancia prodigiosa. Jauja nació en la memoria como un país sin igual, de bienestar natural que fue creciendo en la historia. Su leyenda es una gloria con el tiempo nunca ha borrado. Por cronista fue exaltado donde el pan era compartido y el trabajo era premiado. Me despido con cariño de esta jauja generosa. Tu memoria es luminosa, tu pasado es fiel testigo, donde el Inca dio abrigo a su riqueza y labor, Pizarro vio su valor con el centro de abundancia. Hoy me llevo la fragancia de tu historia y de tu esplendor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿Perdón? Acá. Muchísimas gracias, Rubén, por traernos esa poesía y la historia de Jauja. Como decía el dramaturgo español Lope de Rueda, que contaba que hizo la historia de la tierra de Jauja, donde contaba que Jauja se situaba entre dos ríos, uno por el que fluye leche y otro por el que fluye miel. Por eso, como si fuera eso poco, de ambos salía hacía brotar una fuente de mantequillas y requesones. Los árboles dan tocino, dan frutos, buñuelos, empedrados. Las calles están hechas de yemas y juntos y pasteles. Y también una cantidad de cosas. No hay hornos gigantes donde salen capones, gallinas perdices, sin faltas, natillas, arroz. Bueno, todo eso. Y además la gente no trabajaba. Pero bueno, ¿cómo que la gente no trabajaba? Esa gente no trabajaba, pero ¿quién hacía los entremeses? Porque dicen en país de jauja no se trabaja, nadie trabaja. No, es cierto. Había mucha gente que trabajaba. Bueno, Es poético. entonces, sí, sí, sí. Eh, Vamos entonces a Por lo República menos los Dominicana. panaderos sí trabajaban, ¿no? Los panaderos y mismo los que hacían la comida, ¿no? La Los que tenían comida. que ir a buscar las cosas. Solamente el gourmet trabajaba en jauja. Eso era lo que se decía aquí en Europa, ¿no? Que el país de Jauja, la tierra de Jauja era una maravilla de abundancia. Bueno, entonces vamos a ir a República Dominicana con Rosina Anglada, que nos va a traer una noticia, nos vamos a contar, Rosina, porque estamos muy contentas. Y Rosina, adelante, ¿la dejo decir a ti o quieres que yo la cuente? Estoy feliz, es feliz. Me voy para Jauja, definitivamente. Conocer este pueblo maravilloso y también que no tiene tantos estos edificios altos, ¿no? Veo que tiene casas solas, así es como regresar al pasado de nuestras ciudades, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto hemos aprendido con Angélica sobre la serpiente? Gracias por esa interesantísima ponencia, ¿no? Que nos llevaste a China, India y a todos esos países donde la serpiente tiene ese simbolismo, esa significación tan importante, ¿no? Y en Mesoamérica tenemos que aprender mucho de eso, ¿no? Paulina Suárez con su América Morena, qué rico, qué rico. Nos llevaste a esa historia colonial y a esa cultura, ¿no? Impuesta, ese colonialismo, ¿no? Excelente, qué bueno, don Rubén Litieri también y el señor José Hilton, ¿no? Sí, sí, yo estoy disfrutando a Jauja hace días, don Ramón Bartoli, con esa sinopsis que nos ha presentado. Yo le he disfrutado de que me dijeron Jauja, yo entré, digo, porque ese nombre tan desconocido, y este es lo que importancia de estas ferias, ¿no? De esta feria de la Confederación Internacional del Libro, que nos hacen conocer lugares, bueno, como dice don Letieri, que estuvo en Perú y sin embargo nadie le habló de Jauja.
ni le dijeron que ahí habían tan grandes autores como Edgardo Rivera Martínez, que tiene una novela maravillosa, País de Jauja. Y no solo eso, también ese cuento que tiene de Aconagua es una maravilla, ¿no? Entonces uno entra en ese atrio de esa iglesia y uno penetra en todo ese conocimiento de esos habitantes donde existen tantas lenguas, como dice don Bartoli, ¿no? Conocimos a los quechua, quichua, ¿no? Los quichua, los ayllus, y toda esa riqueza y ese patrimonio cultural de América, de verdad que nos encanta. Entonces, déjame ver si puedo compartir algo, porque, como les digo, yo estaba hablando mucho de esto hace día. Entonces, vamos a ver qué yo les puedo compartir acá rápidamente. Pues sí, este, la tierra de Jauja está en el corazón del Mantaro, definitivamente, ¿no? En la cuna de los Andes. Es una tierra fértil, de eterna gloria, que nos lleva a muchos sueños, a mucha historia, ¿no? Allí, le digo, ¿no? De verdad, no solo vamos a ir a Coticachi, Ecuador, no vamos para Jauja también. Un suelo generoso, muchas riquezas, esperanza en este lugar, ¿no? Entonces, al norte le rodean provincias de gran valor como Yauli, Tarma y Chanchamayo, y al este Satipo, con selvas y montañas, al sur Concepción, con tierras campesinas, al oeste está Lima, la gran ciudad, porque fue muy efímera la principalía como capital de Jauja, apenas un año, porque Francisco Pizarro enseguida la mudó hacia Lima, ¿no? La capital. Fue apenas un año que tuvieron, pero no importa, están en la historia como la primera capital, ¿no? Es símbolo de prosperidad Jauja, y esos distritos, 14 distritos que tienen su esencia, una tierra de trabajo y de amor también. Entonces, Sanatorio del Altiplano, no sabíamos eso, que hay un lugar en América donde podemos sanarnos si estamos enfermos de las vías respiratorias, ¿no? De tuberculosis. Eso es un dato muy interesante, porque en estos tiempos, ojalá se mantenga así, que no se vuelva una ciudad grande, una megalópolis, ni con mucha modernidad, que se mantenga así virgen, ¿no? Para disfrute y para remediar la salud por ese clima seco, por las alturas, por los bosques que tienen. Y entonces, por eso desde Europa es muy apreciada esta isla. Y también me llamó la atención que tienen zonas arqueológicas que revelan su historia, y esa isla del amor, la isla del amor en la Totora flotante, allí hay muchas leyendas también, también famosa en el mundo por ser tierra de salud, ¿no? Y de tradiciones. Y yo definitivamente estoy haciendo mi pasaje, me voy para Jauja. Nos vamos para Jauja, nuestro próximo viaje. Muchísimas gracias a la Confederación Internacional del Libro, que nos hace llegar a lugares distantes, pero muy encantadores, y que forman parte de nuestra América Bella, como la soñó ese Nino Bravo, ¿no? América, ese inmenso jardín, ¿no? Eso somos nosotros, amar nuestra América. Yo he dejado de mirar al norte porque aquí, yo recuerdo un catedrático que me dijo un día, mira, Rocino, aquí solo caminan los pies, pero todo el mundo tiene la cabeza puesta en Nueva York. Todo el mundo, aquí solo existe Nueva York. No, 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 también existe América del Sur, también existe América Central, y existe Panamá y Chile y todos esos países. Muchísimas gracias por compartir. Esto para mí es un recreo poético y espiritual de mucha profundidad que valoro mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosina. Como decía un pintor uruguayo, que el sur también existe. Sí, el sur también existe, y había hecho el mapa de América al revés. Se los voy a pasar después. Pero Rosina, todo eso perfecto, pero no has contado que Rosina está nominada embajadora cultural de República Dominicana. O sea que a partir de la próxima tenemos a Rosina también como embajadora. Oye, no, pero hay que contar con amistades como Cristina Labat,
sinceramente. Tener a Cristina de amiga los invito a escribir. Pauluna, ya sabes, ya estoy en el cartel con mis mujeres sobresalientes. Sí, de verdad, he hecho esto es un intento de compartir lo que he venido haciendo por años, resaltando las capacidades, cómo la gente, la resiliencia de mujeres que han sabido afrontar sus vidas y seguir hacia adelante, ¿no? En medio de las adversidades, como una de las mujeres que yo reseño ahí, Ana Silvia Reynoso de Abud, que estuvo con sus hijos estudiando en Francia, allá en tiempos de revolución acá, ella que era becaria, no le llegaba el dinero y tenía que andar con sus hijos en la universidad y buscarle lo que fuera. Dice que lo único que comían era espaguetis. Y pero qué bueno, pero salió hacia adelante y se hizo profesional de la veterinaria, una mujer, y llegó a ser nuestra primera decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo creo que es bueno resaltar todo esto porque yo estoy convencida, como dice Rosa Montero, que a nosotras las mujeres nos da más brega escribir. Yo le digo, porque a veces tengo deseo de escribir y viene otra idea y vienen otros afanes y todo se va. Todo se va, entonces uno tiene que hacer frente a lo contingente, ¿eh? A la contingencia. Bueno, pues esto ha sido una recopilación que yo he hecho y sencillamente quiero destacar vidas como la de Ana María Céspedes, actual directora de ACUDEBI, la Asociación Cultural de Bibliotecas Dominicanas que está con sede en Madrid, que también salió de un lugar muy recóndito acá, de Vicente Noble, donde se produjo una estampida migratoria y grandes olas migratorias a partir de los años 80, porque un sacerdote fue creando esas cadenas humanas, iba llevando gente a España, y ella llegó allá y tuvo que hacer actividades muy alejadas de lo que ella era, que era una profesional del laboratorio, pero tuvo que salir hacia adelante y trabajar con las mujeres migrantes, ir a distintos lugares de Francia, de Europa, a ayudar a esas mujeres, a encaminarlas, y hoy es la presidenta de esa asociación que nos recibe a nosotros allá en España. Yo creo que hay que destacar eso, esas mujeres. Igualmente, tenemos también aliadas que hemos conseguido en el camino, como tú, Cristina, tú eres una hermana mía, no te conozco, pero realmente lo que estás haciendo para mí tiene una significación muy grande. Que tú destaques este pequeño aporte que yo quiero hacer, es como un granito de arena que quiero dejar como una semillita para brindar a los estudiantes y a las maestras cuando quieran coger a un autor, que lo tomen de ahí. Déjame ver qué tiene este libro. Vamos a estudiar, vamos a profundizar, vamos a investigar más, porque a veces uno parece mentira en este mundo donde hay una hemorragia de información. A veces la gente no sabe qué va a hacer ni qué va a tomar. Por eso tú nos estás guiando, tú nos estás llevando a Jauja. No es casual, esto es un trabajo. Esto yo lo valoro mucho porque fíjate la atención, cómo tú nos has aglomerado a nosotros y estamos todos pendientes de Jauja. De otro modo, pasa inadvertido. Entonces, eso es lo que he pretendido, que mis lecturas resulten ser tan agradables y placenteras como lo fueron para mí. Básicamente porque soy bibliotecaria. Entonces, con mucho gusto les voy a ofrecer este libro verdaderamente que se llama Vidas que Inspiran, así como esa Pauluna Suárez, una inspiración. Eso es una inspiración. Y ahora doña Angélica también, señor Letieri, José Hilton Rosa, al cual ya he visto en varias ocasiones, pero esa sonrisa espléndida nos hace ser amigos, ¿no? Don Bartoli también, que a veces me dice, ¿tú estás despierta a estas horas? Porque a veces está uno en las redes hasta tarde, ¿no? Pues gracias, muchísimas gracias, Cristina Labat, ante todo por tu amistad. Te agradezco inmensamente, infinitamente que tú destaques este pequeño esfuerzo que hemos hecho de compilar básicamente mis lecturas para ver si animan a otros a seguir leyendo. Ahí están mujeres como Julia de Burgos, esa poeta puertorriqueña que vemos que conoce, y Carmen Natalia Martínez Bonilla, una dominicana que pasa inadvertida para nosotros. Sin embargo, nosotros la sacamos afuera y qué sorpresa, una española como nos escuchó hablando de eso,
se inspiró y le hizo un poema. Es decir, que ella traspasara la frontera de acá, que es desconocida, y que le haga un cuento a Carmen Natalia o a Delmira Agustini, que también dice que la conoció porque no soy yo hablando, digo, no, pues esto vale la pena seguir compartiendo lo que uno lee para que otros lo disfruten. Muchas gracias, Gracias. Rosina. Rosina, tú nos vas a presentar ese libro el 16. Vas a Claro. Se adelantó un poquito, pero no importa. El 16 Rosina va a presentarnos Mujeres Sobresalientes, entonces, para que vengan, ya saben lo Sí, que van a... para que nos conozcamos más, sí, porque ya Sí, sí, mira, sí. Edgardo Rivera Martínez ya lo conocemos y tenemos que leer País de Jauja, esa Ah, obra, sí, claro, sí, para sí. conocer más a Jauja. Tenemos Yo que quería, leer País de yo Jauja. quería decir justamente que es cierto que Edgardo Rivera es alguien que muy conocido en Perú, ¿no? Que quiso conocer mucho de Jauja, es el más conocido de Jauja. Pero también hay otros, por ejemplo, hay un poeta que se llama Orlando Ordóñez, un poeta que le habla a su tierra, a sus raíces, y de su corazón jaunino, y también le habla al amor y a los sentimientos. Entonces yo les quería traer una poesía justamente de Jauja que se llama Verde Terruño, de este gran poeta. Verde terruño. Envuelto en banderas aún verdes de praderas, estarás siempre cantando, combatiendo dentro de las tormentas. No existirá tregua alguna ni descanso cuando tras las placidas lloviznas anuncien siempre sosiego. Mientras de frenadas la placidez envuelve con calidez y mimos a cada caminante que lleva a sus atados ternuras de mundos. Será día o noche, cuando soleadas las calles se disfracen tumultuosas, sabiendo tu retorno de luna llena. Otros tan lejanos, añorando tal vez su decrépita distancia, podrán acabar brumoso y cano porque duele tanto las ausencias. Cansada la alborada, tratará de guardar entre sienes, siempre será mejor el terruño donde la luz primera se precipitó. Y tiene una cantidad de poemas muy bonitos, así que les recomiendo que lo lean. Se llama Orlando Ordóñez y es de Jauja, jaunino, y como les dije, le habla a su tierra, a sus raíces, al amor. No sé si alguien quiere dejarnos un poema, porque ya, ¿Te como puedo dar siempre, algo? perdón. No, tengo uno de América que lo había hecho para cuando estuve, bueno, en el aula Capulí. Ok, De, ok, adelante. la vida te da y te quita sin darte más. La vida siempre palpita si usted va con la verdad. El sol da claridad cuando más lo necesita. Me convoca un problema, está en América Latina. Desde mi pampa argentina lo abrazo como un emblema. La vida es un sistema cuando el poder se duplica. Vengo del norte bajando con Colombia y Venezuela. Puerto Rico deja una estela de fe que voy soñando. No necesito ir gritando, solo un susurro consuela. Luego paso a Ecuador de la eterna primavera. Brasil también me espera con su enorme verdor y siento el dolor y así a vos no te altera. Luego del Perú minero, pase y un gran paisaje andino. Luego, si el destino olvido el Inca guerrero, ellos fueron los primeros, pero solo son olvido. Están Bolivia y Paraguay también que se destacan con el guaraní, el tititaca y un buen vecino Uruguay que resiste como Ñandubay si alguno nos ataca. Y estamos al occidente compartiendo la cordillera, no es una barrera,
son vecinos y buena gente. Chile dice presente, uniendo las dos banderas. Quiero ser algo y lo digo, pero sigo en mi letargo. Sé que el camino es largo y el verso está conmigo. Llevo a Dios como testigo y muchas veces me amargo. Una tierra tan hermosa, pero muchas veces olvidada. Parece solo una pavada, pero así es la cosa. Prometen rosas, pero está solo olvidada. Quisiera seguir meditando, pero sé que es una utopía. Sueño con la tierra mía y a las que fui nombrando. Y así seguiré soñando con esta América Latina. Y como todo se termina, hoy ya quiero terminar, solo quisiera destacar lo que mi alma determina. Saludos desde Argentina y hoy los quiero saludar. Eso es una que hice para América Latina. Muchas Me gracias, faltaron países, discúlpenme, pero no, cuando lo fui haciendo, fui recordando todo lo que he pasado. Sí. Por suerte te acordaste de Uruguay, porque yo decía, pero ¿y no lo va a nombrar? Ah, no, Ñandubay, no, ¿cómo me voy a olvidar de Uruguay, Ñandubay? Uruguay. No, Bueno, nunca, no, estuve tantos años en Buenos Aires y nunca pude ir a Uruguay. Y tengo que ir. sí, tenés que ir, no puede ser. Pues eso. Bueno, José, ¿tiene alguna cosa más para nós? ¿No? Ô, Cristina, 2 minutos. Sí, sí, vai. Sí. En América Espanhola fui capital. Floresciam em curto período, situada em el Monte de Mantaro, cerca de Huaycayo, país de Jauja. Terra de nunca terra, de leite e mel, ambiente relajado, clima saludável, calles estrechas, casas azules, com el lago, Laguna de Paca, Ay, Cânio de Chuto, complejo arqueológico de Tunamaca. Assim formou ciudad, com muita vanidade, superou toda esperança, um mundo de muita capacitância. Ah, Graças, graças. obrigada. Muito bom. Angélica, Me tomaste desprevenida. no, no hay problema. Unas palabritas entonces, porque nos quedan 2 minutitos nada más. Sí, sí, pues muchas gracias a todos. Felicitaciones a todos por su excelente participación. Pauluna, me impresionaste con tu ponencia, fue algo maravilloso del sentir de América, de lo que todos sabemos y estamos conscientes. Ramón, fue muy buena tu sinopsis sobre la historia y la actualidad de Jauja, los poemas de Don Rubén, José Hilton, obrigada con su participación. Y muchas gracias a todos y a la Feria Internacional del Libro por darnos la oportunidad, primero que todo, de conocernos, de confraternizar y de exponer lo que este arte de la literatura que todos compartimos. Así es que, amigos todos, un abrazo y espero nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Angélica. Y Angélica, puesto que estamos aquí, le vamos a pasar un saludo a nuestra querida Verónica, que está allí en Quesaltenango también, y que, bueno, Sí, que, está muy malita, tristemente, pero sí, un abrazo muy, muy pidiéndole, fuerte, que siempre estamos pensando en ella.
Gracias, Bueno, Cristina, yo se lo hago llegar. gracias. Paulina, Pauluna, perdón, Paula, Pauluna. Pues sí, para no romper mi tradición de la Torah, de cosas terribles, voy a leerles un poema que se llama Dolor de Tierra. ¿Cómo puedo estar alegre, matria mía, si te veo atada a la sinrazón, envuelta en la mortaja del odio y la prepotencia, del escarnio y la muerte de tu prole primigenia, de tus hijos mancillados en la angustia de una miseria forjada, pura vanidad de unos pocos asesinos de tu suerte? ¿Cómo puedo estar tranquila, matria mía, si tus calles y tus campos se han teñido de violenta ruindad, de tanquetas, de balas y de muerte inocente, desangrando tu vida con total impunidad? Boquete abierto por seres amaestrados para la destrucción, por ínfima de obediencias teñidas por su maldad inconsciente, mientras el poder emite una sarcástica carcajada de desdén. Por eso mi canto se convierte en lágrima silente que quiere lavar la herida, en grito aterrido donde la indefensión, de la tristeza inmóvil, mientras el desquiciado poder pone llantas de juguete a la violencia, en sardónica herejía de ignorante soberbia, mientras las bocas subvencionadas siguen vomitando mentiras que encubren la fetidez de su conciencia, que maquillan su vileza, que justifican su ferocidad, mientras a diestra y siniestra, la siniestra diestra, con 40 monedas de plata, brillando el iris de la suprema traición. ¿Cómo me dueles, matria mía, madre mía? Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Paulina. Ramón, si nos quedan 2 minutos. Muchas gracias, Cristina. Quiero felicitar a todos los ponentes. Eh, hay algo muy importante que quiero decir, que tomando unas palabras de nuestra amiga de República Dominicana. Hay lugares, hay lugares que nos transportan al pasado, que es como ahora que estoy conociendo a Jauja a través de las letras, a través de la investigación. Qué importante es sentir en la piel, en la mente y en el corazón lugares que la transformación no ha sido de perder su esencia, donde muchas veces los espíritus caminan y rondean en el espacio y nos dan la percepción de que todavía existen lugares, ciudades sanas que debemos de conocer, no tener los pies en un lugar y querer tener la cabeza en Nueva York. Digo, indiscutiblemente que es así. O sea, todos estos países como Guatemala, como Perú, que Ecuador, Argentina, Brasil. Ecuador, Panamá, Bueno, que la gente va es a ver monumentos, va a ver reliquias históricas de las iglesias, que hay que conocerlas, de edificios, pero la conservación de una ciudad es tan importante, es tan importante
que creo que la próxima vez que vaya yo Muche- a Perú, bueno, sí. Muchas tengo que ir gracias. Jauja, sí. sí. Muchísimas gracias. Nos queda, ya nos tenemos que irnos, o sea que lamentablemente, como siempre, damos entonces a Rosina un minutito porque ya nos tenemos que ir, Rosina. Rosina, que sigan mañana, vamos a estar presentando también un programa muy interesante. Vamos a tener Jauja, su arquitectura, su paisaje y su pintura. O sea que los esperamos mañana. Y felicitaciones nuevamente para Rosina, que es una nueva embajadora cultural de la Confederación Internacional del Libro. Bravo, Rosina. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me encantó el poema de Rubén Letieri. Ciertamente que la vida nos da y nos quita. La vida te da y nos quita. Y entonces yo estuve viendo una vez, pero la vida te da lo que la gente te quita, porque mira lo que nos ha brindado a nosotros, a ustedes. Nos da este espacio, nos da personas que, como ustedes, que tienen esa sonrisa y ese deseo de compartir diáfanamente, transparentemente, como amigos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Nos seguimos Muchísimas gracias. disfrutando a Jauja en esta feria, Saludos a en todos. estos días. Seguimos Llegamos, disfrutando. estamos hasta el 19, o sea que sigan mirando y hay una cantidad de programas, una cantidad de embajadores que presentan poesía, música, todo lo que sea sobre Jauja y sobre sus países también. O sea que los esperamos a todos. Agradecemos a la Confederación Nacional del Libro, a Las Morales, a César Thierry, a Shelly Molina, que siempre está ella con nosotros, y a Jorge, perdón, Jorge Bolé, que es nuestro host en el día de hoy. Muchísimas gracias y síganos mañana que tenemos un programa muy interesante. Gracias a todos. Chao. Adiós, Gracias, Jorge. adiós. Saludos a Gracias por todos. Gracias. Bye bye. Nos vemos. Hasta Un abrazo mañana. Hasta bien mañana. fuerte. Hasta Hasta luego. mañana. Nos Ya vemos. estamos, Ya Jorge. estamos aprendiendo portugués. Sí. Portuñol. Estamos hablando portuñol. Lo entendimos muy bien, don José. Muy bien lo entendimos. Gracias. Menina. Hasta luego. no, Bye bye. Hasta mañana. Hasta mañana. mañana.